Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio Mercedes Malavé, presidenta nacional de COPEI. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, por la invitación y la oportunidad de compartir con la audiencia de Venevisión. ¿Cómo analizar la situación de América Latina tras los resultados electorales de este domingo, segunda vuelta en Uruguay, cambios en los gobiernos municipales y regionales y departamentales, en este caso en Colombia, vuelta al kirchnerismo en Argentina? ¿Cómo dar lectura a estos resultados y a lo que está pasando en el resto de los países, en particular de América del Sur, que si bien no tienen procesos electorales cercanos, salvo Bolivia, han tenido situaciones bastante convulsas? Sí, fíjate, hace 4 años veíamos con optimismo el surgimiento de liderazgos políticos que planteaban alternativas serias y muy creíbles contra el populismo, para combatir la inflación, para fomentar estabilidad económica en los países, y decíamos que el mapa de América Latina estaba cambiando de color por el surgimiento de estos liderazgos que venían con propuestas muy serias para el desarrollo de los pueblos. Hoy, 4 años después, debemos reconocer que no basta ganar una elección. La implementación de esas medidas buenas y necesarias para el desarrollo económico exige grandes consensos sociales, consensos que se deben construir desde las bases, de abajo hacia arriba, y que debe incluir a todos los sectores de la sociedad. Para eso hace falta un liderazgo político que, más que, además de ofrecer alternativas reales para la estabilidad económica, ofrezcan también la posibilidad de escuchar las demandas de los ciudadanos, que pongan el interés nacional, el interés de los ciudadanos por encima de recetas económicas, de medidas que han funcionado en otros países, y que ese consenso les permita comunicar bien la ejecución de esas medidas y sobre todo interactuar con los ciudadanos para que acojan con beneplácito unas medidas que son buenas para el país. Ahora, ¿cómo puede estar influyendo, o mejor dicho, puede estar influyendo el populismo, esas recetas de ciertos factores políticos de cada país en lo que ha venido sucediendo en determinados países? Mira, pienso que es más bien un tema de equidad social, de las demandas de los latinoamericanos durante muchas décadas, de entender las tradiciones que ha habido ideológicas en América Latina en demanda de igualdad, de equidad social, de justicia social. Pienso que esas demandas son mayoritarias y que la alternativa populista no es más que un discurso caduco que puede durar lo que dura una campaña, pero que luego demuestra que sume a la población en una situación peor y de más deuda social. Por eso yo insisto, el secreto para que estos liderazgos que ofrecen alternativas serias y reales al populismo, a la demagogia, que son necesarios en América Latina para combatir el despilfarro, para reducir el gasto público y crear prosperidad sostenible, debe ir acompañada del fortalecimiento del diálogo social. El diálogo de todos los sectores de la sociedad es lo que se llama el espíritu del tripartismo, para que estos sectores entiendan y apoyen propuestas que, aunque en un principio pueden generar cierta estrechez, luego van a traer prosperidad a los países. ¿Cómo influye de forma directa, en qué sentido influye de forma directa los resultados electorales de estos países en la situación venezolana? Bueno, puede favorecer positivamente si eso contribuye a una mediación de centro, en el caso venezolano, si conseguimos que los países se acerquen a una solución a la crisis del país y no al aceleramiento de posturas extremistas que nos tienen como dando vueltas en un círculo vicioso, como dicen el pueblo judío que estuvo 40 años dando vueltas en el mismo desierto. Necesitamos un liderazgo en Latinoamérica que defienda políticas de centro, que sea consciente de las demandas ideológicas en América Latina y que contribuyan como hermanos a que Venezuela encuentre la manera de superar la crisis política con un enfoque nacional y con el liderazgo venezolano. ¿En qué situación se está encontrando el partido COPEI legalmente en cuanto a las fuerzas del partido, a la militancia? Bueno, debo decir que legalmente el proceso de COPEI ya está cerrado. A partir del cierre de la causa en los tribunales, hemos decidido emprender un fortalecimiento de nuestra estructura de abajo hacia arriba. Vengo recorriendo el país, visitando los municipios, llevando nuestra alternativa de municipalización, que quiere decir fortalecimiento de los liderazgos locales, regionales, sectoriales. Estamos haciendo un esfuerzo también por convocar a todos los sectores de la sociedad,
representados en las bases, en lo local, de los distintos gremios, de los agricultores, de los trabajadores, de los comerciantes, para ayudar a construir esa gran unidad que requiere grandes consensos sociales y poder conducir al país hacia un destino distinto. ¿Qué posición tiene COPEI sobre el diálogo que se ha presentado entre un sector, algunos partidos de oposición y el gobierno nacional, que dieron lugar a algunos acuerdos parciales, como los han denominado ellos mismos? ¿Acompañan estos acuerdos? ¿Están en desacuerdo? Disculpen ustedes la cacofonía, con algunas de estas firmas que se dieron. Desde el primer momento nosotros hemos aplaudido las propuestas de diálogo nacional. Hemos acompañado desde una política que en COPEI ya es histórica, que se denomina autonomía de acción. Hemos acompañado esas propuestas sin complejo de coincidir en aquellas cosas que nos parece que son buenas para el país, como la liberación de los presos políticos, como la instalación de una mesa de diálogo para discutir el tema electoral, que es urgente, el cambio del sistema electoral, el cambio de los rectores para poder devolver la confianza en el voto, que es el arma fundamental que tenemos los ciudadanos para producir un cambio y generar presión interna para una alternabilidad en el poder. Hemos acompañado a los líderes de esos partidos pública y privadamente, aplaudiendo la coherencia con la que han ido defendiendo una postura política. Ahora, COPEI no forma parte del acuerdo porque nosotros hemos prevalecido el interés de unificar a COPEI, de unificar al partido, un partido que tiene distintas tendencias, que viene de un proceso de fractura importante, y para nosotros el fortalecimiento de esa organización política es nuestra manera de contribuir a la democracia del país. ¿Cuánta falta para el fortalecimiento y la unificación de COPEI? ¿Falta mucho? Mira, yo pienso que vamos a muy buen ritmo. Pienso que desde lo local hemos ido reconstruyendo una unidad con relativamente poco tiempo. Yo llamo a todos los factores copeyanos a que concienticemos en que existe un solo COPEI, una sola organización política, una sola tarjeta, una sola sigla, un solo color, que es el verde. Por lo tanto, todos los que nos llamamos copeyanos, socialcristianos, tenemos que unificarnos alrededor de esta única organización política para fortalecerla, para que de verdad seamos una alternativa creíble de confianza y de unidad para los venezolanos. Tiene que haber, que ha sido uno de los acuerdos preliminares, uno de los acuerdos parciales de esta mesa de diálogo entre un sector de los partidos de oposición y el gobierno, ¿tiene que darse el cambio del Consejo Nacional Electoral, un cambio en la dirección del Consejo Nacional Electoral para poder ir a unas parlamentarias? ¿Lo considera necesario usted? Mira, las condiciones electorales son fundamentales para la participación electoral. Una elección da legitimidad si convoca al pueblo de Venezuela. Si no lo convoca, pues nos pone en una disyuntiva nuevamente de muy poco respaldo y de prolongar la crisis política. Por lo tanto, lo conveniente es que el pueblo de Venezuela recupere la confianza en el voto. Para eso hacen falta dos cosas: condiciones que aparecen en las encuestas, que los ciudadanos reclaman hoy en día, condiciones electorales, y luego hace falta la convicción, que solo puede darla el liderazgo político, de que son las elecciones, es la vía electoral la que le ha dado más triunfos a las fuerzas democráticas venezolanas. Siempre hemos dicho que las condiciones deben ir acompañadas de la convicción de ir a votar, en el sentido de que si falta alguna condición, que solo lograremos cuando en Venezuela se recupere plenamente el Estado de Derecho, debemos suplirla con la convicción de ir a votar masivamente, de llenar los centros de votación de electores dispuestos a defender el cambio a través de la participación electoral. ¿Está en este momento COPEI en las condiciones actuales dispuesto a ir a las elecciones parlamentarias? Nosotros no queremos condicionar la participación electoral, porque estamos convencidos de que la salida a la crisis política, la salida pacífica y menos traumática es mediante elecciones. Ahora, en este momento también estamos insistiendo, y en ese sentido aplaudimos los avances de la Mesa de Diálogo Nacional para que se den las condiciones de participación, porque eso es como un clima en el que debe haber un ambiente que se debe generar para que la participación electoral sea un hecho. COPEI solo no puede. Los partidos solos no pueden, tiene que haber una gran unidad, un gran consenso alrededor de la estrategia electoral. Debe ser la Asamblea Nacional el órgano, y puede llegarse a un acuerdo para que la Asamblea Nacional sea en definitiva el órgano que elija los nuevos rectores del CNE, y en cuánto tiempo debería hacerse. Lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional es revisar su estrategia, la estrategia que le han planteado al país desde enero de este año.
La directiva de la Asamblea Nacional es el principal responsable de evaluar esa estrategia, de corregir los errores, reconocerlos y enmendarlos. Hoy en día, muchos líderes del mundo, incluso de la región, han demostrado que el liderazgo político debe rectificar públicamente si ha cometido algún error. Y eso no va en detrimento de su liderazgo y de su fortaleza moral para conducir al pueblo. Lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional es convocar a la unidad de todos los venezolanos. Sobre todo partidos históricos como Acción Democrática tienen el deber de recuperar la vía electoral porque ellos tienen la base política, la base en todos los municipios, la maquinaria para poder defender unas elecciones. Eso me parece fundamental, revisar la estrategia que no ha sido precisamente electoral, ha puesto lo electoral en último lugar, pues pasarlo al primer lugar y desde allí comenzar a defender unas políticas, unas decisiones que vayan en la vía de esa rectificación del rumbo. Ahora, ya pensando en el tiempo, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo es preciso para que se pueda tomar una decisión en cuanto a la elección de un nuevo CNE? En cuanto a la composición de las condiciones electorales. Desde hace 10 meses el país ha entrado en un proceso de acuerdos. Los acuerdos tienen sus propios ritmos, dependen de la voluntad política de las partes. Una vez se quisiera que fueran más rápido en vista de que la solución a la crisis pasa por un acuerdo y la crisis es gravísima. Yo vengo de recorrer toda la región andina, he ido a Falcón, he ido a Lara, he ido a Anzoátegui y la situación que están viviendo los venezolanos en el interior del país reclama decisiones urgentes para resolver los problemas humanitarios y económicos y de servicios básicos que están viviendo los ciudadanos, el problema del combustible, el problema de la distribución de hortalizas y frutas que se produce en la región andina, el 80%, y muchas veces se pierden las cosechas porque no hay cómo distribuirlas. Todo eso reclama un liderazgo que esté dispuesto a acordar rápidamente medidas parciales y medidas electorales. Por eso yo no puedo hablar de tiempos, más bien me gusta hablar de voluntad política. Si la voluntad política es grande, los tiempos se acortan. Si la voluntad política no existe, pues podemos entrar en dinámicas que pueden durar décadas, como hemos visto en otros países. Por eso el llamado es a la responsabilidad política, a entender que los problemas de los venezolanos son urgentes y están por encima de cualquier interés partidista o personal. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Mercedes Malavé, presidenta nacional de COPEI, en entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos.